nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, aquí Padre Michel Bonifaz. Continuamos hoy también nuestra meditación sobre los mandamientos y especialmente el cuarto. ¿Por qué? Porque el cuarto mandamiento es acerca de la familia, acerca de la paz y concordia entre seres queridos. Honrarás a tu padre y madre para tener larga vida, dice el cuarto mandamiento. Y larga vida significa no solamente vida larga, muchos años, también éxito espiritual, santificación, virtudes, dice Santo Tomás de Aquino. El cuarto mandamiento nos manda respetar al padre y a la madre, obedecerles en todo lo que no es pecado y asistirles en sus necesidades espirituales y temporales. Obedecerles, sí; respetarlos, sí; hacerles caso, sí; también asistirlos en sus necesidades cuando ya son mayores, cuando son ancianos, cuando están enfermos. Bien, necesidad espiritual, llevarles el sacerdote para que los bendiga, para que los confiese, para que les dé los santos óleos, que es un sacramento de suma importancia para hacer el brinco a la eternidad. Puede ser que la salvación de un padre, de un abuelo, de una madre, dependa de los santos óleos. Por ejemplo, una persona que está en pecado mortal no se salvará si no se confiesa, o al menos si no tiene el deseo de confesarse y recibir los santos sacramentos. Y en caso que no pudiera hablar, por ejemplo, los santos óleos pueden borrar el pecado mortal y abrir la puerta del cielo frente a este alma. Y si esta alma está en gracia y en santidad, los santos óleos la ayuden para tener paz, tranquilidad, defenderla de los últimos ataques del demonio, avivar su fe, esperanza, caridad, santificarla más y hacer una cristiana muerte. También dice de asistirlos en sus necesidades temporales. Ya hemos insistido, como decía el Papa Francisco, visitar a los abuelos, visitar a los enfermos, visitar a los ancianos de la familia es muy importante, es deber que hace parte del cuarto mandamiento. ¿Y qué nos prohíbe el cuarto mandamiento? Bien, nos prohíbe ofender a nuestros padres de palabra, de obra y de todo otro modo que les da pena. Además de nuestros padres y madres, tenemos los padres y madres espirituales, los superiores, así eclesiásticos como seglares, a los cuales, por razón de su función, debemos obedecer y reverenciar. Continuamos, queridos hermanos, hoy esta meditación es importante. Me baso en un libro maravilloso que se llama Los Mandamientos de Dios, de Monseñor Tihamer Tot. Monseñor Tihamer Tot es un autor muy, muy rico en obras maravillosas, de un lenguaje muy sencillo, un educador de primera. Monseñor Tihamer Tot fue húngaro en los años 30, 40 del siglo pasado. Tihamer se escribe T-I-H-A-M-E-R, Tot, T-O-T-H. En su libro maravilloso que contiene más de casi 600 páginas sobre los mandamientos, nos habla, dice: padres, tengan alto aprecio a vuestros hijos. Y empieza diciendo Monseñor Tot que hay madres, dice, que hacen muchas cosas, llevan la voz cantante en la sociedad, que van de reuniones a reuniones, que organizan, que se divierten, y lo hacen todo menos preocuparse de sus hijos, de sus queridos hijos. Llega una de esas madres a casa, dice, viene de una reunión importante, entre comillas. Primero ido de compras, después se fue a la confitería, después a la reunión. Ya es de noche. Al volver a casa, durante la cena, dice a su esposo: ¿cuántas cosas tuve que hacer hoy? Estas obligaciones sociales la dejan a una realmente molida. Al llegar a casa, dice, me tropiezo con todo un grupo de niños que juegan con estrépito en la escalera. Entre ellos había uno tan bonito, preciso, y el esposo le pregunta: ¿qué cabellos tenía? Pregunta el marido. De un color rubio como de oro. ¿Y el vestido?
o el vestido era feo, sucio, lleno de fango, de lodo, y la cara también sucia. Ah, querida, dice el esposo, entonces era nuestro hijo. Y no hizo otro comentario. Queridos hermanos, esta historia tiene mucho sentido. De junta en junta, de reunión en reunión va la madre, pero descuida a sus hijos. El cuidar a sus hijos, educar a sus hijos, estar a su lado, es parte del cuarto mandamiento. Si los hijos deben respetar, amar, obedecer a sus padres, los padres también tienen deberes con sus hijos. El deber de amarlos, el deber de alimentarlos, el deber de mantenerlos, el deber de cuidarlos y darles una educación religiosa y civil, darles buen ejemplo, alejarlos de las ocasiones de pecado, corregirlos de sus defectos, ayudarlos a abrazar el estado a que Dios los llama. Eso dice nuestro catecismo clásico. Y bien, las madres, los padres que todo el día dejan abandonados sus hijos en la calle o donde quiera o frente a la tele, los ponen en grandes peligros de pecar y de perderse. Los padres que no están con sus hijos muchas veces bien los ponen en peligro de perderse, de corromperse, de frecuentar malos amigos. Entonces aquí Monseñor Diamertot dice, tenemos que ayudar a los papás a entender una cosa: cuidar de sus hijos, educar a sus hijos, amar a sus hijos, tener en alto aprecio a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque de la educación dada a los hijos depende la salvación de sus hijos y de los hijos de las generaciones futuras. Estimad a vuestros hijos, porque ellos no os pertenecen tan solo a vosotros, sino que en primer lugar son de Dios. Y esto también, queridos hermanos, implica otro asunto importante: no dejar hijos regados. Hay gente egoísta, solamente piensa en su gusto, en placer del momento, deja hijos regados, dejar mujeres embarazadas y nunca más saber del hijo. Esto no es justo, como dicen los niños, no es justo. Dios no lo permite, por eso es un pecado gravísimo tener hijos fuera del matrimonio y no preocuparse de su educación. Dios, precisamente, que es el creador de estos niños, bien quiere que tengan padre, madre y benditos el sacramento del matrimonio, y no solamente unión libre y después cuando quieran se separan. Esto no es católico, no es cristiano, ni siquiera humano, de hecho, porque los animales, los paganos bien humanos se juntan, sí, pero no se separan cada rato. Padres, tened conciencia de vuestra responsabilidad, de la responsabilidad que os impuso Dios mismo. Padres, estimad a vuestros hijos, cuídenlos y ámenlos. ¿Qué significa estimar a sus hijos? Significa que es un tesoro que Dios ha confiado a los hijos, y en primer lugar los hijos pertenecen a Dios. El niño es prenda de la confianza de Dios, y Dios pedirá cuenta a los padres de este niño, les pedirá cuenta algún día. Les pedirá cuenta de todas las negligencias. Les pedirá cuenta a los padres de todo lo que hicieron o no hicieron por sus hijos. Pedirá cuenta a los padres que hicieron del niño, por ejemplo, un ídolo, perdonándole todo, permitiéndole todo, cumpliendo todos sus caprichos y echando a perder así su voluntad, su carácter, su alma. Los padres que miman a los hijos, dice la Biblia, bien un día llorarán cuando van a vendar a sus heridas. Dios pedirá cuenta a los padres de todas las negligencias que tienen para con sus hijos. Pedirá cuenta a los padres que hacen un ídolo, le permiten hacer todo lo que quiere, cumplen sus caprichos de voluntad,
en lo concreto tuerzan su voluntad hacia el egoísmo. Un arbolito tierno crece torcido. Si lo deja torcido, va a crecer torcido, será tronco torcido, imposible de enderezarlo. Pero cuando es tierno todavía puede enderezar y crece derecho hacia arriba. Por eso los papás no deben cumplir todos los caprichos de los hijos. No quiero. Pues no quieres, tiene que hacerlo y punto. Pero derechos del niño, sí, el niño tiene derecho a ser educado y enderezado para que mañana no crezca egoísta, torcido y después hacer tanto daño a sí mismo y a la sociedad. El niño necesita de ser educado, ayudado. A veces y muchas veces hace falta decirle no. No es no, claro, no bien pensado. El niño no entiende todo. Y ustedes saben, queridos hermanos, que los niños, todos hemos nacido niños y nacimos con las heridas del pecado original. Yo pienso que el problema actual, fundamental de la educación liberal actual es desconocer la filosofía y teología cristiana católica, el pecado original, sus consecuencias. Es verdad que el niño por el bautismo queda liberado del pecado original en sentido que recibe la gracia y la santidad, pero queda herido de todo modo. El pecado original queda borrado, pero el ser bautizado queda con 4 heridas: ignorancia en la mente, malicia en la voluntad, concupiscencia, malos deseos, inclinaciones malas en el cuerpo, las pasiones y debilidad en la voluntad. Es el problema de los niños y hoy ya muchos no saben esto, incluso educadores, psicólogos no saben nada de esto. Por eso dicen que hacer lo que quiere el niño, eso no es correcto. El niño está inclinado al mal. Necesita este apoyo, de hecho es caridad con él, ayudarlo a crecer, ayudarlo a formar, fortalecer su voluntad, es caridad. Cada vez que el niño hace un esfuerzo, hace un sacrificio, se autodomina y bien triunfa de sus caprichos y malos deseos, es fortalecerse a sí mismo. ¿Qué es la virtud? La virtud es repetición de actos buenos que fortalecen la persona y crece derecha. ¿Y qué es el vicio? Repetición de actos malos que lo hacen débil frente a la tentación y el mal. Entonces aquí dice Monseñor Tiamerto, dice no mimar a los niños, no seguir sus caprichos, ayudarlos a fortalecer su voluntad, su carácter y su alma. También dice, Dios pedirá cuenta a los padres para ver si en medio de sus muchas ocupaciones han tenido tiempo para educar a sus hijos. Queridos hermanos, el primer deber de una madre es la educación de sus hijos. No es ir a buscar unos centavos afuera, no ir a reuniones y juntas y apostolados, aunque es bueno hacer apostolados, claro, pero con una condición: que esto no afecte la familia, que esto no afecte a los hijos, que esto no deje a los hijos tirados delante de la tele, Facebook o no sé qué, con malos amigos, porque pueden corromperse y ser corrompido. Cuídense de la gente, estoy anticipando sobre el 6º mandamiento, pero cuídense de la gente, aunque sean familiares, pueden corromper a sus hijos, pueden hacerles mucho daño, pueden iniciarlos a los vicios más asquerosos y que después nunca van a libertarse de esto. No tengan confianza en la gente, aunque sean familiares. No digo sospecharlos, digo hay peligros. Hay peligros y el peligro es grande. Hoy, por desgracia, debido a la corrupción general de la sociedad y pérdida de la fe, de la moral cristiana y temor de Dios, y bien hay gente que no tiene temor de Dios. Hasta con los niños y niñas juegan, los corrompen desde chiquitos, y una vez que los inician a estos niños por la negligencia y culpa de los papás imprudentes, el niño va a ser víctima de esto. Seguimos nuestra meditación. Tener en alto aprecio a los hijos, dice Monseñor Tiametot en este maravilloso libro que se llama Los Mandamientos. Tener en alto aprecio a los hijos. Sabe Dios muy bien cuán fácil es ganar, o más bien cuán difícil es ganar el pan de cada día. Sabe cuánto han de penar los padres, los dos, el padre y la madre, para lograr lo indispensable. Y sobre todo cuando vivimos una sociedad que perdió la fe cristiana y todo está basado en la usura, en el dinero, el negocio y finalmente el materialismo. Y a estos padres los juzga con la correspondiente medida.
Claro, Dios aprecia mucho a los padres que hacen todo lo posible para sacar adelante a su familia. Pero también ve cuánto tiempo dedicó la madre a las visitas, a los teatros, a las películas, a las telenovelas, a las reuniones fuera de su casa. Cuánto tiempo pasó el padre metido en cafés, en discotecas, en bares y fuera, o en el estadio de fútbol, no sé dónde. Si por tales motivos no les quedó tiempo para los hijos, los juzgará también según la medida que corresponde. Entonces Dios juzgará como sea a los padres que valientemente trabajan, hacen todo su posible para ganar el sustento de la familia. Sí tendrá cuenta de esto. También Dios tendrá cuenta del tiempo que pierden la madre en teatros, reuniones, telenovelas, etcétera, y el padre fuera de la casa. En bares, en lugar de tomar, de jugar, o fútbol, o no sé, toros, no sé qué. Padres, estimad a vuestros hijos. Pero ¿cómo deben estimar a esos queridos hijos? Quiero creer que la mayoría de los padres, aún hoy, se cuidan mucho de los hijos, hacen enormes sacrificios para su educación, pero se olvidan de algo. Muchos padres actuales pueden repetir lo que dijo la madre del rey Matías a su hijo: pago por ti con oro y plata, llevo sobre mi corazón tu voluntad. Pueden repetirlo así, pero solo en su sentido terreno. Padres, no olvidéis vuestro hijo, además de cuerpo, tiene también alma. ¿Usted lo tiene en cuenta, que tu hijo tiene alma, un alma inmortal? Y de sus malas y buenas acciones, con otras palabras, de su buena o mala educación, dependerá su dicha eterna en el cielo o su desgracia en el infierno y en la tierra. Padres, ¿usted piensa que Dios les confió esta alma y ha de llegar un día en que les pedirá cuenta de esta alma? Dios pedirá cuenta de las almas de los hijos a los papás. De los papás depende en gran parte el que esta alma sepa subir hasta Dios o bajar hasta Satanás. ¿Con qué santa emoción tendrían que pensar los padres: Dios me confió la suerte eterna de estas almas inmortales? Dios, cada padre más debería decir: Dios me confió la suerte eterna de estas almas inmortales. De mí depende en gran parte su salvación o su condenación eterna, su dicha y éxito y triunfo en este mundo o sus muchas desgracias y lágrimas. De la educación depende todo. Leí un libro que, hermanos, una religiosa dio un catecismo a un condenado a muerte, y este pobre muchacho, después de haber leído el catecismo, que es la crema de la Biblia, de hecho, tradición apostólica, después de haber leído este libro santo, y bien, el muchacho lloró y dijo: madre, si a mí de niño me hubieran enseñado esas cosas, no hubiera hecho lo que hice. Bien, eso realmente es sumamente importante. Y el Santo Papa San Pío X y todos los papas, de hecho, insisten en ese asunto del catecismo, es decir, formación cristiana de los jóvenes. Y bien, este Papa decía: afirmamos que la mayor parte de la gente que va al infierno por no conocer el catecismo, es decir, las verdades que Dios ha revelado y están concentradas en un librito que llamamos el catecismo. Los padres que pidieron bautismo por sus hijos hicieron muy bien, claro, pero que no los mandan al catecismo, ni a la confirmación, ni a los sacramentos, hacen muy mal. ¿Por qué? Porque este niño va a crecer ignorante de lo que debe ser un cristiano. Un niño que conoce el catecismo está sobre terreno firme. La instrucción del catecismo es la base de la fe y de las buenas costumbres. Los padres deben dar suma importancia a la formación cristiana de sus hijos. ¿Por qué? Porque ya, como lo dije, Dios les
ha confiado a esos niños y de usted depende su salvación o condenación eterna. Claro, un hijo, aunque bien educado, puede fallar, puede pecar, pero si he sido bien formado, bien como el hijo pródigo, sabe dónde está la solución y un día puede regresar. Yo soy sacerdote, gracias a Dios, regularmente tengo esta dicha de recibir gente que sí se apartó de la iglesia, sí tomó mal camino, pero conociendo el camino, como el hijo pródigo, sí regresan. Y con lágrimas se confiesan y se levantan purificados, santificados, perdonados y hechos otra vez hijos de Dios. Monseñor Tiamertot sigue diciendo, Dios pedirá a los padres cuenta del alma del hijo. Y no pienso ahora en aquellos padres crueles que dejan sin bautizar a sus hijos. Esto causa espanto solo en pensarlo. Proceder tan inicuo no cunde, gracias a Dios, entre nosotros los católicos practicantes. Pienso en las familias que dan término a la educación religiosa de sus hijos con el santo bautismo. Bautizan al niño y nunca más regresan a la iglesia. Esto no es cumplir con sus deberes. El niño por la boca del padrino dice, renuncia a Satanás, a sus obras y a sus seducciones. Y bien, el niño necesita después continuar su formación cristiana. El niño chupa la fe con los ojos y los oídos, aunque todavía no entiende, cuando era chico. Un día estaba acolitando la misa de joven. Después de la misa me salí de la sacristía para hacer acción de gracias, después de la comunión, y la gente a pleno pulmón cantaba el Ave María. Y escuché una voz de un angelito, Ave, Ave, Ave María. Levanté la cabeza y vi un niño sobre los hombros de su papá cantando con su papá. La fe se chupa con los sentidos. El niño la chupa. El niño que siempre ha visto sus padres ir a Santa Misa, al menos los domingos de fiesta de guardar, y bien, este niño va a apreciar este asunto del mandamiento de Dios, honra, santificar el día del Señor. Pero si los papás bautizan al niño, nunca más regresan, y bien, gracias a Dios algo queda todavía, pero es como un niño que nace y ni sabe de quién es hijo. Un niño que nace, usted lo deja tirado en la montaña y bien va a crecer como un animal. Si los animales salvajes no lo comen. Un niño bautizado, después que no está catequizado, no está confirmado, no hace primera comunión, crece, pero va a perder la gracia del bautismo. Entonces los papás darán cuenta de las almas de los hijos. Padres, tened presente que nuestro Señor Jesucristo promulgó un código a favor de todos los niños. Recuerden aquella escena, la más delicada de todo el Evangelio, aquella en que Jesucristo, cansado de la jornada, se sentó una tarde con sus apóstoles y les dijo, en este momento unas familias se acercaron, querían que bendijera a sus hijos, y los apóstoles, bien enojados, alejaban los niños. ¿Y qué dijo nuestro Señor a favor de los niños? Dejen en paz a los niños. Déjenle que los niños se acerquen a mí y no los disturbéis de venir a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. San Mateo 19:14. Dejen a los niños venir a mí. Es el pequeño código. ¿Podía expresar Jesucristo con más claridad el primer deber de los educadores? ¿Cuál es su primer deber? Dejar que los niños vayan a Cristo. O con otras palabras, educarlos con espíritu religioso para que amen a su Dios y Salvador y lleguen un día a verlo cara a cara en el cielo. Los padres actuales deben educar. Sí. Dios les ha confiado esta función. Son responsables del alma de sus hijos. Por desgracia, actualmente a cada día hay más gente que educa a los hijos sin Dios. El que edifica sin Dios edifica sobre arena, no va a funcionar.
Hay padres, gracias a Dios, que tienen medios económicos. Y bien dice que a mi hijo no falte nada. No falte nada. Sí, le da todo lo material, lo mima y le olvida dar lo espiritual, la educación cristiana, la formación cristiana, el amor y temor de Dios, el catecismo. Olvida darle el conocimiento al camino del cielo. Cualquier migrante nuestros que va a Estados Unidos, por ejemplo, otros países, trabaja 10, 12, 15 horas por día. No quiero que mis hijos sufran. Si llega a llevar ahí a su familia, bien, los hijos crecen, más o menos no han sufrido, y los nietos son drogadictos y perdidos, porque no valorizan nada. No mimar a los hijos, educarlos en un cierto espíritu de pobreza cristiana. Aunque tengan medios económicos, no mimar a los hijos, que valoricen las cosas. No comprarles todo lo que piden, su capricho de niño. Tiene que valorizar. Por ejemplo, el niño pide una bicicleta. Bien, el mismo día está ahí la bicicleta. Bien, le garantizo que va a jugar un poco con ella y va a tirarla ahí al foro del jardín sin ningún cuidado. No la aprecia. Pero si el niño pide una bicicleta, dije, bien, hijito, bien, usted tiene a veces unos centavos que recibe del padre, la madre, abuelo, tíos, no sé, sí, júntalos, yo bien, voy a ayudarte. Y el niño con esfuerzo que juntó unos centavos, el papá completa, pero después unos meses tiene la bicicleta. Le aseguro que va a cuidarla como la niña del ojo. Y así es. Lo que no cuesta no se valoriza. Seguimos con los deberes de los padres. Los padres dicen, mira hijo, aunque este o aquel acto sea difícil, Dios nos lo exige. Si usted quiere que el niño crezca en el amor y temor de Dios, bien, el hijo, el padre, la madre, el abuelo dice, mira hijo o hija, aunque este o aquella cosa sea difícil, Dios nos los pide. Jesús murió por nosotros, hizo un sacrificio total dando su vida por nosotros. Y bien, nosotros también tenemos que hacer un pequeño sacrificio por amor a Jesús. Yo como esa cosa que no me gusta, hago un sacrificio para que tal o tal pecador se convierta, para que tal o tal enfermo aguante, para tal o tal pobre desviado regrese a la iglesia. Hemos de obedecer, dice el Padre al Hijo. Dios nos pide hacer sacrificio. Debemos obedecer. Tenemos que cumplir nuestros deberes. Debemos rezar. Debemos de decir la verdad. Dios lo manda, Dios lo quiere. Y el niño ama a Dios. Además, siendo bautizado, tiene en su alma, en su mente, la fe, la esperanza y la caridad. Cuando un niño crece en ese amor de Dios, es algo extraordinario. Y es Él también quien prohíbe lo que no podemos hacer. Entonces, Dios manda cosas que hacer y prohíbe cosas. Aunque la tentación nos empuje con violencia al pecado, aunque nadie nos vea, no podemos hacer tal o tal cosa. Hemos de obedecer, el Señor nos ve siempre. No es fácil permanecer siempre fieles al Señor, pero por esto vamos tan a menudo a confesarnos para que el Señor no solamente nos perdone las fallas y faltas, también para que nos dé fuerzas, energías espirituales contra el pecado futuro. La confesión, queridos hermanos, ustedes saben, borra el pecado y santifica y fortalece contra el pecado futuro. Entonces, los padres sí deben inculcar a sus hijos que Dios pide unas cosas, manda unas cosas, cumplir nuestros deberes, rezar, decir la verdad, no robar, no golpear a los hermanitos, no ser flojo, perezoso, orgulloso, y también debe enseñarles que Dios nos prohíbe otras cosas. Aunque tengamos mucha gana de hacerla, y bien, no podemos ni mentir, ni robar, ni hacer fechorías, y Dios nos ayuda, claro, cuando pedimos su ayuda para resistir la tentación. Así educa la familia cristiana. Enseña a sus hijos lo que Dios prohíbe y lo que Dios manda. Pero hay otras familias que hacen el contrario. Hacen el contrario. Uno debe tener cuidado de acostumbrar a los hijos a la práctica del bien. Practicar el bien.
No quieren unos padres que el hijo sea beato, que haga el santo, que sea exagerado en sus devociones. Por esto le hablan de la siguiente manera a los liberales, los no practicantes o la gente que no con religión. No es bien, por ejemplo, dicen, no es bien hacer esto ni conviene hacer aquello. ¿Qué dirían los hombres? ¿Qué dirían los hombres, hija mía, si llegasen a saber que eres una muchacha mentirosa, una niña maleducada? Te daría vergüenza, ¿no? Sí, entonces no lo haga. Queridos hermanos, como dije, el pecado original nos dejó heridos. Por esto tenemos que acercarnos a los sacramentos. Tener una sólida formación espiritual del catecismo, que es la crema de la Santa Biblia. Porque un niño conservado en inocencia por una buena educación es a los ojos de Dios un tesoro más precioso que todos los reinos del mundo, dice San Antonio María Claret. Un niño conservado en inocencia por una buena educación cristiana, católica, es a los ojos de Dios un tesoro más precioso que todos los reinos del mundo. Y sabemos todos también que la instrucción del catecismo es la base de la fe y de las buenas costumbres. Y la ignorancia del catecismo, bien, es base de las malas costumbres. Entonces, el que educa sin Dios, edifica sobre arena. El otro día cité el caso de San Luis, su Santa Madre Blanca de Castilla. Le decía frecuentemente a su hijo: hijo mío, te amo con toda el alma, pero preferiría verte muerto a mis pies a saber que has cometido un pecado mortal. Y el rey confesó que en medio de la tentación fueron estas palabras de su madre las que le salvaron del pecado, de la deshonra y del fracaso. Para ver la profunda influencia que la madre devota ejerce en el alma de su hijo, será bastante apuntar este hecho. ¿Cuántos son los santos de la Iglesia que deben la santidad de su vida justamente a su madre? Un ejemplo muy conocido, Santo Agustín debe su salvación y su santidad a Santa Mónica. El Papa San Gregorio Magno, que fue durante 1000 años el guía del mundo cristiano por sus maravillosos libros, bien, el Papa San Gregorio Magno debe su santidad a su madre Santa Silvia. Felicidades a las Silvias también. San Basilio Magno debe su santidad a Santa Emilia, a su madre. San Benito a Santa Abundancia. Santo Domingo a Santa Juana. Santa Gertrudis a Santa Isabel. Una señora preguntó un día a Louis Windthorst, figura prócer de Alemania, católica del siglo XIX: me gustaría hacerme una fotografía. ¿En qué postura le parece a su excelencia más hermoso el retrato? El político católico eximio y profundo y religioso contestó así: hágase una fotografía en el momento de juntar para el rezo las manos de su hijo. Es la postura más hermosa que puede imaginarme para una madre. Haga la foto el momento que usted junta las dos manitas de su hijo a la oración. Es la postura más hermosa para una madre. Así es, en verdad. Cuando la madre se arrodilla junto al hijo y reza con el pequeño, da lo mejor que puede a esta alma. ¿Queréis niños buenos, hermanos míos? Sí, claro. ¿Queréis niños en cuyos ojos, abiertos con curiosidad, podáis siempre ver el fondo de su alma? ¿Queréis niños que pasen incólumes por las primeras tentaciones de la pubertad? ¿Queréis niños que observen el cuarto mandamiento: honrarás a tu padre, madre, abuelos, hermanos y maestros?
Entonces, apreciad su alma, tenedla en alta estima, educadla con Dios, es decir, educadla con los 3 pensamientos de un poeta. Dios es mi fin, Dios es mi testigo, Dios es mi galardón, mi recompensa. Los hermanos, a todo aconsejo el catecismo, breve catecismo católico, bíblico y apologético. Da en 282 preguntas y respuestas la síntesis de todo lo que un católico debe saber, creer, hacer, recibir: la fe, los sacramentos, los mandamientos y la oración, además con explicaciones bíblicas y apologéticas. Los que viven aquí en Estelí pueden buscarlo en el obispado, en las parroquias. Los que viven en México, la editorial Éxodo lo publicó. También pueden bajarlo de internet. Breve catecismo católico, bíblico y apologético. Y bien, desde la segunda parte de preguntas de ese catecismo dice: ¿para qué Dios nos ha creado? Dios nos ha creado para conocerle, amarle y servir en esta vida, después verle y gozarle eternamente en la otra. Dije esto porque este pensamiento del poeta me hizo pensar en esto: Dios es mi fin, Dios es mi testigo, Dios es mi galardón. Podemos añadir también: Dios es mi juez. Padres, estimad el alma de sus hijos, más que el cuerpo. Con el cuerpo, claro, pero primero el alma. El sacrificio que hacen hoy los papás para educar a sus hijos en el amor y temor de Dios, en el conocimiento de la palabra de Dios, catecismo y evangelio, historias bíblicas, y bien, mañana serán protegidos. El esfuerzo que uno hace hoy, el dinero que uno gasta hoy en la educación cristiana profunda de sus hijos, bien, es dinero invertido para no gastarlo mañana con doctores, psicólogos, psiquiatras, o lugares de rehabilitación, de droga o del alcohol o no sé qué. También los padres deben tener cuidado de sus hijos. El emperador romano Tito tenía un siervo favorito que diariamente recibía su alimento en los jardines imperiales, pero después podía correr a su antojo por los bosques. Para que nadie se atreviese a hacer daño al animal, el emperador le hizo colgar una cadena de oro en el cuello con estas inscripciones: Noli me tangere, Caesari sum. No me toques, soy del César. Padres, no lo olvidéis. El niño es propiedad de Dios. En el alma de todo niño bautizado está grabada, mejor que con fuego, la imagen de nuestro Jesucristo. No la toquéis, sino con mucho tiento y respeto, porque soy de Dios, soy hijo de Dios. El otro día les conté la historia de la hija de un rey de Francia. Con mucho orgullo la muchacha empezó a decir a su ayudante, a su maestra, digamos: ¿no sabéis que soy hijo de vuestro rey? Y la maestra contestó: ¿no sabéis que yo soy hija de vuestro Dios? Es sí, los niños fueron creados por Dios mediante los papás, y Dios les confió el cuidado de estas almas. Y el día del juicio, bien, los papás que hicieron su deber serán recompensados y verán a sus hijos, nietos, bisnietos a la derecha de Cristo para la vida eterna. Y los que no hicieron su deber, Dios mío, qué pena. Es un hecho consolador el que la enseñanza religiosa escolar hoy día es mucho más profunda que antes, dicen unos, según los lugares. Y bien, si el niño ha recibido una enseñanza religiosa profunda, seria, un catecismo completo, y bien, con la ayuda de Dios, como dije, aunque como el hijo pródigo caiga, sabe dónde está la solución. Pero si crece ignorante, y bien, Dios mío, el peligro será grande.
¿Qué más decir acerca de los papás? Bien, actualmente es un hecho que en muchas familias ya no practican. Bien, todavía piden bautismo, piden confirmación y después se alejan durante años. Realmente es algo muy, muy triste esto, es un error fatal. Es un error fatal que hará sufrir bastante a los papás. Yo les aconsejo a todos rezar cada día con sus niños. Y mientras más chiquitos mejor, porque después es mucho más fácil. Rezar con los hijos, leer el catecismo. ¿Por qué digo catecismo? Porque el catecismo te da la llave de la Biblia. Y después cuando lee la Biblia entiende y evita errores graves. Y también leer muchos libros de santos. ¿Por qué? Porque uno necesita modelos, queramos o no queramos. Cuando voy a bendecir casas, a veces veo en el muro del cuarto del muchacho lleno de actores, actrices, jugadores de fútbol, no sé qué. Estos son modelos, sus ídolos. Y el cuarto de Santo Cura de Ars, bien, estaba lleno de imágenes de santos. Bien, nuestros modelos, si son los santos, vamos a imitarlos. Si son gente del teatro, del cine o del fútbol, vamos a imitar estos, pero no creo que sean modelos de santidad cristiana. Continuamos con esta meditación. Tercer punto, amar a los hijos. Amar a los hijos. Amad a vuestros hijos, pero no en detrimento de su alma. Pienso ahora, dice Monseñor Diamertot, pienso ahora en dos madres que viven en este mundo, que son amables, que son devotas, pero que no pueden de modo alguno consentir que uno de sus hijos se consagre al servicio de Dios nuestro Señor. La primera tiene un hijo que quiere ser sacerdote, por ejemplo. Esto sí que no dice la madre, no puedo consentirlo. No digo yo, si fuera muchacha, al fin y al cabo, en el claustro viven juntas y se ayudan mutuamente, pero la vida de un sacerdote es tan solitaria y he de entregar justamente un muchacho tan ágil, tan avispado, de tan agudo entendimiento. No, esto no puedo pedir, no puede pedirlo Dios, dice esta pobre mujer. Tenemos unas fincas, el muchacho ha de cuidarlas. Así se lamenta una de las madres y espera que se le dé la razón. Viene la otra madre. Imagínese usted, mi hija quiere ser monja. Se ha puesto terca y hace años que no se le puede hablar de otra cosa. No puedo consentirlo. ¿Por qué? Porque si fuera muchacho, quisiera ser sacerdote, la vida de un sacerdote no está tan distanciada del mundo. Trata con los hombres. Pero en un claustro de monjas, ahí ya no tengo hija, ha muerto. No, esto no puede exigirlo Dios, dice esta madre. Así se expresa la segunda madre, mirándome, espera que le dé también la razón. Pero aunque comprenda vuestro dolor, el dolor de la despedida, ¿puedo darles razón? ¿No saben que Dios es dueño absoluto de la vida humana? Que puede llevarse al hijo no solo al altar o al claustro, sino también al cementerio. ¿Os agrada esa solución? Queridos hermanos, Dios ha creado cada uno y cada uno tendrá una vocación en este mundo. Si es razonable la vocación que pide, hace falta facilitarla. Conocí un caso, un muchacho que quería ir al seminario, rápidamente su mamá le buscó una novia, lo casó y después un cierto fracaso. Pero un muchacho tan listo, tan vivaracho, he de darlo para sacerdote, dice la madre. Pues ¿cuál ha de ser? El tonto, el aturdido. ¿Podrá anunciar con resultado la fe de Cristo en medio del caos terrible del mundo actual? ¿Quieres imitar a Caín, que dio al Señor los frutos peores de su campo? Acá se oye la queja de que se escapa de labios de los fieles.
Ay, esperábamos más de nuestros sacerdotes. Vosotros os quejáis. ¿Habéis dado ya un sacerdote a la iglesia? De los jóvenes que vosotros educáis han de salir sacerdotes. Y sí, queridos hermanos, yo estoy seguro que hay vocaciones abortadas por la mala educación que dan los papás. Qué tristeza de ver un muchacho horas y horas antes delante de la tele, ahora la tele en la mano, internet. Seguramente habrá vocaciones que van a abortarse por favorecer la corrupción de los niños y niñas. ¿Cuántas escuelas de primaria, enseñanza hay en nuestra ciudad? No sé, unas cuantas. ¿Cuántos sacerdotes hay en ellas que enseñan la religión? Quizás unos cuantos, o no sé. Normalmente, el sacerdote debería enseñar la doctrina, no confiarla a los catequistas, aunque son necesarios, lo sé. Pero el primer encargado principal de la formación cristiana de los niños es el sacerdote. En derecho canónico, canon 774 del derecho canónico actual, y 1329 del antiguo, dice: es deber propio gravísimo, especialmente de los pastores de almas, el procurar la instrucción catequística del pueblo cristiano. Es deber propio gravísimo de los sacerdotes. Y bien, yo sé que no hay sacerdote suficiente, entonces lo confían a unos catequistas. Y estos apenas son catequistas, y bien piensan que ya no, hijito, tienes que santificarte, rezar mucho, dar el ejemplo, vivir una vida intensa, cristiana, de santidad, de oración, de sacrificio y de formación. Y no es porque usted sabe un poquito las cosas que ya sabes todo. Tiene que seguir estudiando la doctrina, asimilándola, meditándola, haciendo retiros y explicar y dar el ejemplo para que la fe se comunica a estos niños. Entonces, queridos hermanos, siguiendo ese tema de amar a los hijos, bien debemos saber que no podemos educar a los hijos en detrimento de su alma, mimándolos. Nuestro Señor Jesucristo, dije, el día del juicio, pedirá cuentas a los padres y a las madres. Ahora quiero hacer un examen de conciencia sobre el cuarto mandamiento. Me apoyo en un librito que se llama Manual de Ejercitante, oraciones católicas para los católicos. Cuarto mandamiento: honra a tu padre y madre. Hijos, ¿has desobedecido a tus padres en cosas justas? El hijo que desobedece a sus padres en cosas justas peca. No trabajando, por ejemplo, cuando y cómo te lo mandaban. No yendo a clase, escondándote de no sé dónde y mintiendo a tus papás. Hijos, has desobedecido a tus padres llegando tarde a tu escuela, a su trabajo, a tus obligaciones. Andando con malos compañeros, diciendo que ibas con los abuelos o tíos. No apartándote de espectáculos, diversiones malas. No retirándote por la noche a la hora de vida. No siguiendo sus consejos en lo referente al matrimonio. A veces hay muchachos, muchachas se enamoran y no hacen caso a nadie, aunque la persona, no es la persona adecuada. Uno debe rezar mucho, pedir mucho, reflexionar mucho, pedir consejos antes de casarse y mucho menos juntarse, claro. Pero hacen lo contrario. Entonces, el hijo que rechaza los consejos sensatos, sabios de sus familiares, referente al matrimonio, peca. También pecan los hijos que no cumplen el testamento y última voluntad de sus padres. Por ejemplo, cuando, uno de los hijos es el encargado de ejecutar el testamento, lo falsifica, no lo cumple, peca. Otra pregunta acerca del cuarto mandamiento. Hijos, ¿usted ha tratado con dureza y sin respeto de palabra de obra tus padres? Usted pecó y pecó grave. ¿Has hecho llorar a tu madre? Es verdad que a veces las madres lloran fácilmente, es verdad. Pero los que hacen llorar a su madre, pagarán caro esto.
Y sobre todo cuando no le hacen caso, la hacen sufrir, la insultan, la rechazan, la menosprecian, es pecado. ¿Te has avergonzado de tus padres ante los demás? ¿Los socorres en sus necesidades? ¿Les ocultas parte de lo que ganas? Esto acerca de los hijos. Ahora, deberes de los padres. Padres, padre o madre, ¿procuras educar crecientemente a tus hijos? Enseñando la doctrina cristiana, el catecismo, dándoles ejemplo de buenas costumbres. Por ejemplo, el padre o la madre divorciada, juntada, rejuntada, niño libre, no da buen ejemplo a sus hijos. No, le da un muy mal ejemplo. Por eso invito, insisto, animo a todos los católicos que están en unión libre, que no hay impedimento mayor, o se separan o se casan. No es normal de vivir años libre, es pecado mortal. No solamente de fornicación, también de escándalo y de mal ejemplo para la familia, los hijos de los demás. Entonces, los papás deben dar buen ejemplo de costumbres a sus hijos. También los papás deben corregir y también castigar un poco cuando lo merecen, sin insulto, claro, y sin grito. Los padres deben vigilar para saber a dónde van, con quiénes se juntan sus hijos, qué leen y qué hacen, qué espectáculos y diversiones frecuentan. Bueno, antes era más fácil, cuestiones de espectáculos y diversiones. Ahora con el celular todo entra y ahí tienen también que tener control de esto. No deben tener un acceso a internet ilimitado día y noche. Es muy peligroso, súper peligroso. Yo conozco una familia y viene el papá, tiene, claro, internet, tiene la contraseña, abre este aparato un tiempo y ahí en la sala hacen sus tareas. Lo que es después cierra, se acabó. Y este mismo señor se enojó con un tío porque había dado celular al sobrino. Dijo, no quiero que usted haga daño a mis hijos. También los padres deben preocuparse de que los hijos frecuenten los sacramentos, lleven vida de piedad y se preparen un porvenir. Si los papás se confiesan, comulgan, van a misa, rezan su rosario, y bien los hijos más fácilmente se acercarán. Pero si los papás no lo hacen, los hijos menos, y van a corromperse, y después cuando están en el problema, vienen a pedir ayuda llorando. Yo quiero que los traigan desde chiquitos, y así vamos a evitar los problemas, las lágrimas. Otro pecado que pueden hacer los papás es cuando se oponen a la educación, a la elección para donde están los hijos, por ejemplo, negándoles el permiso de entrar en religión o casarse cuando es razonable. Los mimas demasiado y les concede extrema libertad e independencia. El que mima a sus hijos no los quiere. Es un querer humano falso. ¿Dejas que se vistan mal? El padre, la madre, el sacerdote que deja a la muchacha vestirse mal, bien peca. ¿Por qué? Porque es escandalosa. Nuestro Señor dijo, ay de los escandalosos, mejor sería tener una piedra de morir en el cuello, ser echado en el fondo del mar, antes que de dar un mal ejemplo. Y hoy, queridos hermanos, se realizó la profecía de la Virgen Fátima. La Virgen dijo a Jacinta, Jacinta, llegará un tiempo en el cual la moda ofenderá muchísimo a mi Jesús. Así que, hermanos, una mujer cristiana debe vestirse bien, cubrir su cuerpo, su cuello, su espalda, y cuando está sentada siempre tener la rodilla cubierta. Eso es lo correcto. Que sea chica o grande, que sea adulta o que sea niña. Una niña bien vestida, desde chiquita, más tarde va a vestirse bien. Y una niña bien vestida, bien honra a Dios en la belleza de la creación. Una muchacha mal vestida, bien presta su cuerpo al pecado, a las malas miradas. Y nuestro Señor dijo, el que se fija a una mujer codiciándola, ya adultera en su corazón. San Mateo 5:28. Y también dijo, ay de los escandalosos. Entonces, aquí la pregunta es, ¿dejas que se vistan mal? Yo les aconsejo, desde chiquitas, vestirlas bien, cubrir su pecho, su cuello, su espalda, y cuando se sentate en la rodilla cubierta, y así más tarde tendrá el pudor cristiano y será un ejemplo de mujer cristiana. ¿Sabes los peligros que corren al ir a trabajar en otra ciudad durante el noviazgo, en la vida de universidad? Bien, el noviazgo falso presta al pecado.
Esposos, has guardado a tu consorte la fidelidad que prometiste delante del altar. El adulterio es pecado mortal de los más graves. Además de ser pecado de impureza, es pecado contra la justicia del sacramento. Has impedido la obra de Dios en el matrimonio. ¿Ustedes tienen problemas en los matrimonios? Sí, bien, sépanlo. Toda contracepción artificial, bien, contra la vida es pecado mortal. Capítulo 38 del Génesis hay un ejemplo de un señor tonto que inventó la contracepción. No quería tener hijos, derramaba el semen fuera del lugar donde tenía que irse. Y bien, Dios le quitó la vida. Eso se llama onan. Todos los que hacen este pecado contra la vida en su matrimonio, y bien, son onanistas, son el pecado mortal. Cuando los esposos pecan en su matrimonio, el Espíritu Santo se va, la gracia de caridad se van, el demonio llega y empiezan los problemas. Para clarificar más esto, todo lo que es condón, pastilla, cobre, no sé, inyecciones, todo lo que impide el fruto normal del matrimonio cristiano, y bien, es pecado mortal. Y cuando los esposos hacen obra de Dios en su matrimonio, y bien, Dios los santifica y los bendice. Entonces, has impedido la obra de Dios en el matrimonio, es pecado. Has maltratado a tu consorte de palabra de obra, has conservado la paz y buena armonía aún cediendo derecho, le has dado algún disgusto grave, has pasado varios días sin hablarle disgustado, le has desautorizado delante de los hijos. Los papás que se desautorizan mutuamente entre los hijos, pecan y mal educan a los hijos, hacen grande daño. Esposa, le has desobedecido en cosa grave. Esposo, le entregas el dinero necesario para el gasto de la casa o malgastas el dinero en vicios y vanidades. Queridos hermanos, Dios dijo a Adán de trabajar con su de frente, no a Eva. Eva tiene que tener hijos y educar hijos, y Adán tiene que ganar el pan. Terminamos este examen de conciencia. Entonces, esposos, ¿has pasado varios días sin hablarle? ¿Te has ausentado mucho tiempo sin su consentimiento? Hermanos, ¿tienes odio, aversión a tus hermanos, envidia, celo, los criticas? ¿Has tenido con ellos seriamente? ¿Has estado varios días sin hablarles? ¿Has encubierto sus faltas a tus padres? Maestros, ¿tienes conciencia de tu responsabilidad y de la trascendencia de tu misión en la sociedad, en la educación? ¿Has sobrenaturalizado tu profesión con idea clara de tu apostolado sobre las almas de los niños? No mancharlos, no corromperlos, no darles ideas falsas. ¿Has concedido a la instrucción y a la formación religiosa toda la importancia que merecen? ¿Conscientes de enseñar los errores doctrinales de ciertos autores anticristianos? Superiores, esto también es el cuarto mandamiento. ¿Tratas a tus subordinados con caridad cristiana? ¿Los tratas con justicia? En repartir favores y cargos, atendiendo a recomendaciones, postergando los negocios de los pobres, mandando cosas injustas. Y viene el superior, el jefe que manda cosas injustas, peca. Vigilas por el cumplimiento de las leyes, salario justo, leyes sociales, obligaciones religiosas. Los que obligan a trabajar a su gente el domingo pecan. Los que no pagan el salario justo pecan. ¿Has cumplido todas tus obligaciones con exactitud? Como gobernador, alcalde, secretario, gerente, consejero, tutor, administrador. ¿Evitas con interés escándalos, robos, sobornos, venganzas, abusos, descuidos? ¿O los toleras con debilidad? El jefe que tolera estas cosas con debilidad peca. ¿Te preocupas con caridad cristiana del bien de tus súbditos? ¿Evitar su perversión moral? ¿Procurar que cumplan sus deberes religiosos? Por ejemplo, una oficina, un taller, una fábrica donde hay tantas imágenes impuras, tontas, y viene el jefe que tolera esa peca, hace pecar a la gente también. Lo mismo donde quiera que sea. Terminamos, dije, con los súbditos. ¿Has obedecido y respetado a tus superiores, profesores, jefes, amos, patronos? ¿Has sido cómplice o cumplidor de sus pecados? ¿Eres fiel a ellos o has descubierto sus secretos y has contado chismes?
¿Cumples fielmente con tu obligación de trabajar el tiempo debido? ¿Eres diligente en el trabajo y cuidas debidamente de las cosas de tus amos? Queridos hermanos, hemos pasado varias horas sobre este mandamiento, el cuarto, porque es fundamental. Es lo que hace la vida social posible, la vida familiar posible. Entonces, resumen de todo esto. Cuarto mandamiento: honrarás a tu padre y madre para tener larga vida. Dijimos, Dios nos ordena amar a nuestros padres, respetarlos, obedecerlos y asistirlos en sus necesidades. También ordena a los padres de educar a sus hijos, de alimentarlos, de protegerlos y también de cuidar su alma. ¿Su alma en qué sentido? En sentido que crezcan en virtud, en conocimiento de la ley de Dios, de la palabra de Dios, y no ignorantes. ¿Por qué? Porque la mayor parte de la gente que se condena por no conocer las verdades de la fe cristiana. Y de hecho, ¿de dónde vienen tantos problemas de la sociedad? De la ignorancia religiosa. Entonces, los padres están obligados a atender a sus hijos, educarlos, vestirlos, alimentarlos sanamente, educarlos cristianamente, corregirlos también con respeto y firmeza y darles el buen ejemplo. Por eso aconsejo mucho oración, oración, oración y tener finalmente un reglamento de vida. Hacer oración por la mañana, en la tarde, asistir a misa, frecuentar los sacramentos, comunión, confesión, casarse por la iglesia, tener devoción a la Virgen Santísima San José, evitar la ociosidad, mirando teles, Facebook, etc., huir las malas compañías y evitar las disputas y saber perdonar. Los bendigo a todos con sus familias. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, venga sobre ustedes y sus familias, que para siempre. Amén.